bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un tema bastante importante que son los elementos matemáticos en cualquier proyecto de investigación mientras se estudia la licenciatura en Ingeniería Química. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sujei y pues soy ingeniero químico. Primero vamos a crear un panorama general. Bueno, la ciencia moderna y la ingeniería requieren altos niveles de lógica cualitativa antes de que la formulación precisa de un problema ocurra. Es decir, el ingeniero tiene que utilizar su ingenio, tiene que innovar en cómo se aplican técnicas en otras áreas para aplicarlas en áreas nuevas, por ejemplo. Todo parte a través de la formulación de un problema. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener un reto que nos implique o que nos lleve a resolver ese problema. Tenemos que mejorar la funcionalidad de algún aparato o tenemos que aumentar la productividad en un proceso químico. Pero para ello, pues necesitamos visualizar el panorama general del sistema. Necesitamos verificar qué lo rodea, todas las variables involucradas. Y sabemos que aunque siempre resolvemos ejercicios en forma escrita y siempre delimitamos tanto nuestro problema que nos quedamos con 2 o 3 variables, por ejemplo, pero en realidad la naturaleza es tan compleja que estamos rodeados de sistemas, que estamos rodeados de variables que todas contribuyen en cierto grado a, por ejemplo, obtener tal concentración en la naturaleza, a que existan tales niveles de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, para nosotros poder resolver dicho problema, necesitamos relacionar cada una de esas partes involucradas en el sistema. Una vez que relacionemos en qué grado van a contribuir a nuestro problema, entonces tenemos que delimitarlo a elementos finitos. Es decir, tenemos que acotar hasta qué grado, porque si no, como tal, la naturaleza va a responder como ella quiera. Pero nosotros en la ingeniería tenemos que hacer uso tanto de técnicas como basarnos en los resultados que nos está ofreciendo algún equipo de experimentación cuantitativa. ¿Para qué? Para poder predecir en cierto sentido el comportamiento de algún sistema. Nuestro trabajo es delimitar todas aquellas variables que estén contribuyendo para poder predecir en el futuro si en cierto grado se modifica tal variable, qué porcentaje voy a obtener de resultado en mi sistema, ¿no? Pues al relacionar toda esta información física y química, las leyes de conservación y las expresiones de velocidad de reacción, vamos a poder encontrarle solución a tal o cual problema. Primero, el primer paso para resolver la formulación de un problema es necesario 100% cualitativo, es decir, es utilizar lógica difusa. Este primer paso generalmente involucra crearte un panorama general, o ahora sí que dibujar la pintura completa de todo tu sistema que va a ser estudiado. El segundo paso es traer o considerar toda esa información física y química que sea aplicable a tu sistema. Todas las leyes de conservación, de energía, de masa y las velocidades o las expresiones de velocidad. A este punto, el ingeniero debe de tomar una serie de decisiones críticas sobre la conversión de esas imágenes mentales a símbolos, es decir, temperaturas, presiones, velocidades, flujos, pero al mismo tiempo detallar un modelo de lo que el sistema va a hacer o va a representar. Aquí una clasificación real o un propósito de modelado nos puede ayudar a visualizar el panorama general. En este modelo puede ser utilizado solamente para explicar tendencias en la operación de una pieza en un equipo, por ejemplo, y preguntarnos, ¿is the model to be used for predictive or design purposes? Bueno, que si ese sistema que tú te estás imaginando y que estás plasmando de forma escrita, ese modelo te puede ayudar a predecir el sistema o a llevarlo a diseños, a procesos de diseño, ¿no?
También tenemos que preguntarnos si el sistema se encuentra en estado estacionario o en estado transitorio, por ejemplo. Y esta serie de decisiones nos van a ayudar a determinar la complejidad matemática del sistema. Un tercer paso requiere establecer esa serie de elementos finitos que después se van a convertir en elementos diferenciales para poder hacer uso de nuestras matemáticas, de todo nuestro volumen de sistema. Todos esos elementos los vamos a acotar, seguido de escribir las leyes de conservación para dicho sistema, es decir, establecer los balances de materia y los balances de energía. Para delimitarlo, esa serie de elementos diferenciales, y para poder establecerlos o representarlas mediante las ecuaciones diferenciales que analicen el sistema. A continuación, pues delimitar los límites o las condiciones frontera que se van a acotar todos esos elementos finitos, y este aspecto debe de ser tratado con gran detalle. Bien, tenemos por ejemplo en esta imagen pues un diagrama, un dibujo, un boceto de un modelo de flujo, es decir, tenemos una tubería pues por la cual se está haciendo pasar probablemente un líquido, donde se va a ingresar a una temperatura sub cero, y aquí lleva como tal una velocidad sub cero. También tenemos que este sistema prácticamente, si podemos analizar el dibujo, se encuentra aislado y me denota como tal H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Es decir, tenemos que delimitar esa tubería. ¿Por qué? Porque si está entrando a una temperatura sub cero, entonces también vamos a tener una temperatura de la pared, una temperatura de wall, de externa, ¿no? Y ahora bien, también tenemos nuestro marco de referencia. Todos estos bocetos nos ayudan, especialmente en la materia de fenómenos de transporte, para poder delimitar nuestro sistema y acotarnos a lo que van a ser nuestras condiciones frontera. También podemos obtener dicho diagrama imaginándonos una tercera dimensión como tal, un volumen de control, como se le denomina, es decir, donde se está utilizando o haciendo uso de las coordenadas cilíndricas. ¿Para qué? Para tener nuestra cara de transferencia y para poder delimitar nuestros volúmenes de control, haciendo uso de todas las variables, es decir, el radio de la circunferencia, nuestra área de transferencia, la temperatura a la que entra en la dirección Z y la temperatura a la que sale, utilizando el elemento diferencial también en la dirección Z. Este volumen de control de un diagrama de flujo de transporte de algún líquido, por ejemplo, en una tubería. En resumen, para construir el modelado de procesos, bueno, primero tenemos que dibujar un boceto general del sistema que tiene que ser modelado y etiquetarlo definiendo pues todas esas cantidades geométricas, físicas o químicas que vayan a estar involucradas en nuestro volumen de control. Como número 2, tenemos que seleccionar detenidamente cuáles son las variables de respuesta que van a ser importantes o que van a depender de nuestro sistema. Como número 3, debemos de seleccionar todas esas variables independientes que van a generar cambios que necesariamente van a afectar las variables dependientes, ¿no? También tenemos que enlistar todos esos parámetros, las constantes físicas, el tamaño físico de nuestro sistema, la forma para poder determinar las coordenadas a utilizar, ya sean rectangulares, esféricas o cilíndricas, como era este caso, que son bastante importantes para también, pues ahora sí que notar todos esos parámetros que no son constantes. Por ejemplo, que la viscosidad cambie en función de la temperatura, y ese es un tema bastante importante cuando estamos hablando de la ley de Newton de la viscosidad, donde se modifica la viscosidad con cambios de temperatura, pero también considerando los esfuerzos de cizalla, los tensores de segundo orden, por ejemplo. También debemos de dibujar ese boceto y ese comportamiento que se espera de las variables dependientes,
por ejemplo, un perfil de temperatura, por ejemplo, un perfil de transferencia de calor, un perfil de transferencia de velocidad, un perfil de transferencia de momentum con la viscosidad, por ejemplo. Y establecer ese volumen de control para delimitar toda esa serie de elementos finitos que después se van a convertir en elementos diferenciales. Y aquí considera, por ejemplo, un reactor continuo de tanque agitado, que en la materia de reactores químicos más adelante dentro de su formación ingenieril la van a llevar. Tienen que considerar también cómo se están llevando o en qué tipo de reactores se va a llevar a cabo dichas reacciones. Ese elemento o ese boceto debe de indicar todos los elementos que entran y salen dentro de los diagramas de flujo. Debemos de considerar las leyes de conservación para el volumen de tal o cual elemento, expresar los flujos y las velocidades de reacción y utilizando pues los términos, la simbología general que se utiliza para estos casos, en los cuales se toman las cantidades positivas y que los signos se introducen o se colocan solamente en términos de acuerdo a las leyes de conservación, es decir, cuando sale a veces se consideran signos negativos, cuando estás considerando presiones negativas, por ejemplo, también es importante considerar. Y también tenemos que utilizar ese arreglo diferencial o ese formato apropiado que involucren pues los temas de cálculo o de ecuaciones diferenciales. Tenemos que introducir en el paso número 9 las formas específicas de los flujos. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de Fick de transferencia de masa, donde se está llevando a cabo en la transferencia en la dirección R, y donde tenemos el coeficiente de transferencia de masa, y tenemos la derivada de la concentración con respecto en la dirección X, pero también puede ser considerada con respecto en la dirección Y o en la dirección Z si tenemos un sistema de coordenadas rectangulares, o en la dirección R, teta o Z si tenemos coordenadas cilíndricas. Como tal, también debemos de considerar las velocidades de reacción. La velocidad de reacción del componente A va a ser igual a la constante de velocidad de reacción por la concentración de A. En este caso no está un elemento diferencial, pero puede ser ubicado en esto. Después tenemos que escribir todos esos valores frontera de los cuales dependen nuestras variables y elegir entre ellos cuáles van a participar de forma directa en nuestras ecuaciones diferenciales. También tenemos que buscar diferentes técnicas de solución y considerar aproximaciones para la ecuación definida, las condiciones frontera y pues llegar a un resultado final. Como saben, todos estos elementos matemáticos dentro de nuestro sistema, todas estas matemáticas que hasta un punto hemos aprendido de forma indirecta, pues tienen una aplicación ingenieril, especialmente la ingeniería química, en todas esas ecuaciones diferenciales o todos los procesos de transferencia, calor, momentum o masa. Bueno, pues la referencia utilizada para realizar este video es a base de Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers, y pues la importancia de que ustedes conozcan de que todas esas matemáticas que aprenden les van a servir para algo. Todos tienen aplicabilidad en los problemas específicos en los que se van a enfrentar como tal en el futuro como ingenieros. Cabe señalar que uno tiene que aprender a diferenciar entre un ingeniero y un técnico, porque como tal, si cualquier persona puede realizar o llevar a cabo una serie de etapas que le proporcionen, solamente el ingeniero que conoce los fundamentos va a ser la persona capaz de intentar modificar las variables en un proceso determinado. Ya lo saben, la diferencia como tal entre un ingeniero y un técnico en química va a radicar en que nosotros sabemos de dónde vienen las cosas, sabemos los fundamentos y las técnicas. Como tal, probablemente en el futuro no vayas a realizar un modelado matemático, pero debes de conocerlo porque es parte de tu formación ingenieril. Pues es todo por este video y seguimos adelante. Cuídense mucho. Bye.